Hola, bienvenido a Ciudadanía de Cristal, tu canal YouTube que tiene como cometido generar empatía social a través de la reflexión y el análisis crítico de la realidad que nos permita construir un planeta un poquitito mejor. Si te gusta el canal, por favor, suscríbete y sé parte de esta fuerza ciudadana. Si te gusta mucho, dale like y si te gusta re mucho, por favor, comparte sus videos. El programa de hoy se titula Las mujeres de Afganistán. El mundo no es uniforme. El mundo social que construimos tiene diferentes dimensiones. No se puede pensar que a diferentes latitudes los seres humanos se comportan de la misma manera. No se puede pensar que la cultura es uniforme, que el derecho es uniforme. No se puede pensar que las formas políticas se reproducen de manera uniforme y todos los seres humanos las entendemos y las asociamos de la misma manera, con la misma contundencia y en la misma interiorización de las ideas. Esto no es posible y esto lo vemos empíricamente. Es decir, los indígenas del Amazonas no se comportan necesariamente como los indígenas de México. Evidentemente, las formaciones humanas europeas no se comportan necesariamente como las formaciones sociales africanas o como las formaciones sociales latinoamericanas. No estamos hablando de un ser humano unidimensional. Hablamos de seres humanos en dimensiones que se construyen a partir de contextos específicos dotados por una cultura precisamente que también se construye con manifestaciones míticas, con pensamiento mágico, con pensamiento religioso, con pensamiento político, con pensamiento educativo, con pensamiento ideológico. Esto es sumamente claro. Hoy Afganistán está en el ojo del huracán. Un pueblo que ha pretendido ser dominado lo mismo por la ex Unión Soviética que por los norteamericanos. Un pueblo que no ha tenido paz, un pueblo que no tiene pacificación, un pueblo que se le ha oprimido, se le ha impuesto la cultura de Occidente en gran medida, tratando de pretender que las formas identitarias de la cultura occidental son las que deben regir en un mundo que no es necesariamente occidental. En este sentido, algo está muy claro. El ascenso de los talibanes, el ascenso del Islam, que siempre estuvo presente como una forma de orden cultural, no puede ser cuestionado desde la óptica de su validez o invalidez a través de lo que es un credo. Es decir, el pensamiento judeo-cristiano que todavía permea de manera vertical dentro de nuestro continente y dentro del continente europeo no necesariamente es el que rige para entender las lógicas a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel educativo o de cualquier tipo de manifestación que exista dentro del orden sistémico o dentro del orden societal. Esto es una condición muy clara. Pero Occidente se impuso históricamente a sangre y fuego. Es decir, por conquista, por sometimiento en diferentes culturas. En América Latina no se puede borrar, no se puede subsumir la idea de qué le pasó históricamente a los pueblos originarios y cómo en la actualidad son extranjeros en sus propias tierras. Es decir, en las tierras que históricamente ellos absorbieron y ellos incursionaron y ellos protegieron, esas tierras no les pertenecen. Lo mismo pasa con el pueblo afgano, lo mismo pasó con el pueblo iraquí, lo mismo ha pasado con N cantidad de pueblos de origen musulmán que han sido avasallados históricamente por el Imperio Británico, por holandeses, por belgas, por franceses e inclusive por españoles. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la dominación a sangre y fuego, donde un pueblo no tiene la autodeterminación para decidir qué quiere o qué no quiere, qué desea o qué no desea. Afganistán es el ojo del huracán y hoy
Occidente se vuelca sobre la manifestación de que se deben respetar los derechos humanos en Afganistán. Convengamos en primera instancia que los derechos humanos surgieron a través de Occidente mismo. Después de la conflagración de la Segunda Guerra Mundial, había que poner un Estado sobre los estados, es decir, un macro sujeto que intentara controlar y dirimir las fuerzas de dos bloques en primera instancia: el bloque socialista y el bloque del capitalismo. Esto fue una condición clara. Es decir, había que tener un juez que aparentemente, con imparcialidad, fuera capaz de generar la pacificación del planeta. Pero esto no era homogéneo, esto no era uniforme. Habían una serie de países que no necesariamente se postulaban ni por el sistema capitalista ni por el sistema socialista. El mundo musulmán estaba ahí, el mundo africano estaba ahí, el mundo oriental estaba ahí. Sin embargo, había que definirse: o se estaba dentro del orden capitalista o se estaba dentro del orden socialista. Surgió en aquella época, dentro de estos movimientos a nivel de interpaíses, de un grupo que se llamó los no alineados, es decir, países que pretendían su autodeterminación y generar sus propias condiciones sistémicas a partir de sus propias lógicas. Pero parecía que el mundo musulmán incomodaba, este mundo que nadaba en la mayor parte de su espectro en petróleo, en un recurso estratégico, ya no podía ser controlado y ya no podía ser dominado. Recordemos que entre los años 50 y 60 del siglo pasado empiezan a haber las grandes emancipaciones en Medio Oriente y en África. Esa es una condición clara. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué hay detrás en este análisis? Evidentemente que hoy en día que Occidente nuevamente acusa a los talibanes, acusa al gobierno talibán de infringir los derechos humanos, se está nuevamente queriendo uniformar qué se entiende por derecho humano dentro de Occidente, pero no dentro de la cosmovisión que tiene que ver con el mundo musulmán. Las repúblicas teocráticas actúan distinto. Las repúblicas teocráticas han elevado el credo a las condiciones de permear a todos los niveles del desarrollo humano. Esto es muy claro y sigue existiendo en nuestros días. Nosotros en Occidente no respetamos la autodeterminación de los pueblos. Evidentemente, las potencias hegemónicas de Occidente han impuesto su verticalidad y se pretende que la vida sea en una sola dimensión. Esto no es posible. Si las mujeres en Afganistán hoy tienen que usar la burka o el velo que cubre su cara y estar ataviadas bajo una indumentaria, es una condición que también es legitimada por las mismas mujeres. No podemos pensar y no podemos asumir que las mujeres estrictamente se mantienen bajo un velo de opresión que tiene que ver con las condiciones masculinas. Esto no es verdad. Esto es una condición más delicada, más compleja, a la cual nosotros mentalmente nos tenemos que abrir para poder entender precisamente en su justa dimensión que cada contexto es irrepetible, que puede no gustarnos dentro de nuestra lógica, dentro de nuestra condición sociocultural y de nuestras estructuras, pero eso no hace menos válido la autodeterminación de un pueblo, y eso es muy importante. Históricamente, a nivel de la conformación de la potencia hegemónica de Estados Unidos, se ha querido que diferentes gobiernos actúen en consonancia a los intereses y apetitos del gobierno norteamericano. Lo mismo sucedió con el gobierno soviético y lo mismo ha sucedido con la presencia tanto de Rusia como de China en estos momentos en diferentes países. Eso no significa que no podamos acceder a nuevos diálogos sobre qué implica la autodeterminación de los pueblos, qué se entiende por la soberanía ciudadana, hasta dónde llega la nación y hasta dónde debe poner fronteras a las condiciones que le son ajenas y que no permiten la autorreferenciación y la entronización de su pueblo. Esto es muy importante.
Si hoy hablamos de las mujeres afganas, hablemos con respeto. Si hoy hablamos del gobierno talibán, hablemos con respeto. Entendamos qué sucede en ese país, pero no desde nuestros ojos, sino desde la óptica de que cada pueblo construye sus propios roles sociales a través de sus propias lógicas y hace de la política de Estado su política. Gracias. Te lo dijo el gurú de la política y otras cositas desde Ciudadanía de Cristal. Te quiero, te amo, cuídate, reflexiona.